Sí, querido, bueno, al menos yo sí lo escucho claro y muy bien el audio. Ok, bueno, muy bien, perfecto. Cualquier cosa, Buenas muchachos, me tardes. dicen. Buenas tardes, Sige. El día de ayer no les compartí video porque en realidad pues no nos iba a servir de mucho la clase. Más allá de que yo les pregunte si se acuerdan de algo o no, pues lo importante es que en nuestra asignatura lo que veamos nos sirva, ¿verdad? Entonces, si hay alguna herramienta o alguna metodología que yo debo de saber para la clase, pero que no me acuerdo, pues tampoco se trata que no me acuerde y que vea algo nuevo. Vamos a tomarnos ahorita el tiempo suficiente para analizar lo referente a capacidad de proceso. Mencionábamos y les encargué de tarea que buscaran para hacer esto un poquito pues, más entendible. ¿A qué nos referimos con índices de capacidad de proceso? Más tarde les comparto este material y el video de la clase. Viene un pequeño diagrama de flujo que me puede servir para identificar qué es lo que tengo que hacer en un proceso, al analizar la variabilidad en un proceso. Sé que eso estoy revisando esta unidad. Me dice que de inicio, pues tengo que definir las variables que se van a medir. ¿Qué es lo que quiero identificar? ¿Qué es lo que se considera como una variable medible? Después, establecer un plan de medición. Si recuerdan, nosotros aquí en este plan de medición ya nos dimos cuenta en ejemplos anteriores, hablando en específico al utilizar, por ejemplo, Gauge RNR, que podemos identificar fallas en el sistema de medición y que estas variaciones pueden ser atribuibles a la persona, a los equipos o hacia la variación que hay de componente en componente, de parte a parte. Posteriormente de realizar las mediciones, lo que voy a hacer es evaluar el comportamiento de esos gráficos de control. Más allá de lo que nos den los gráficos, por ejemplo, de medias y de rangos, yo puedo pensar, como vimos un ejemplo ayer, que el proceso mediante medias y rangos puede estar dentro de los límites de especificación, pero puede haber variación en el proceso. Cuando avanzo aquí, a esta parte, me voy a preguntar si el proceso está bajo control o no. Ayer ya decíamos que ¿qué significa que un proceso se encuentre bajo control o no? Bueno, pues se refiere a si los datos se comportan o se aproximan a una distribución normal. Les daba el ejemplo de las mediciones en relación de una estatura o de estaturas de varias personas. Si el proceso no está bajo un control estadístico, entonces lo que voy a hacer es identificar las causas de esta variación y voy a eliminarlas. De tal forma que voy a volver a realizar las mediciones hasta que mi proceso se comporte de manera normal. ¿Esto por qué lo hago? Yo lo que estoy buscando es que mis datos se aproximen a una campana similar a la campana de Gauss que ayer dibujábamos y describíamos. Lo que me interesa es que mi proceso pues se comporte lo más parecido a esto, ¿verdad? Permítanme porque estoy con el mouse y les digo, no estoy aquí en mi oficina, estoy así a la brava dibujándoles con mi mano y con el mouse. ¿Sí? Entonces, que se aproximen lo más posible a un promedio aritmético, a ese tipo de distribución. ¿Por qué otro tipo de distribución no me serviría? En realidad sí se puede trabajar con otro tipo de distribuciones, solo que tengo que transformar los datos. Por ahí, si ustedes se acuerdan, o no sé si lo han revisado, a través por ejemplo, de Box-Cox, se pueden transformar cierto tipo de distribuciones y ajustarla lo más que se pueda a una distribución normal. Nos vamos a quedar nosotros ahorita con la idea de que lo que queremos es esto. Lo que queremos es que se aproxime a una distribución normal.
Si no me da, pues tengo que identificar qué es lo que hace que se den esas variaciones. ¿Cómo lo podemos realizar? Pues a través, por ejemplo, de herramientas como el RNR, que nos permite vislumbrar áreas de oportunidad. A ver, pues los equipos, los calibro, vuelvo a medir, ¿no? Pues los datos siguen estando mal. ¿Qué significa que sigan estando mal? Pues que no se aproximan a una distribución normal. Que las mediciones que yo obtengo, si quiero que se encuentren lo más dentro de la campana posible, pues entonces algo está pasando ahí mal, ¿verdad? Algo está haciendo que exista mucha disparidad en las mediciones de manera individual. Algunos datos van a estar por acá, otros por acá, van a estar fuera de los límites de especificación. Bueno, posterior a esto, ¿qué ocurre? Ya cuando tengo evaluado mi proceso y me doy cuenta que los datos sí se aproximan a una distribución normal, pues entonces voy a evaluar el proceso. Al evaluar el proceso, pues aquí ya se encuentran ciertos indicadores que a mí me van a permitir tomar una decisión, identificar si el proceso sí es correcto, no genera variación, si es adecuado, etcétera. Ayer, sin acordarnos mucho de estos indicadores, ni los niveles que les pedí que fueran revisando de tarea, en los cuales se manejan, pues hablábamos de partes por millón. Y únicamente con partes por millón, yo me daba cuenta, pues, que la cantidad de artículos defectuosos son muy grandes. En referidas cuentas, ¿verdad? ¿Qué debo de fijarme? Que cuando tengo una medición, una variación entre ciertas eh, métricas, entre ciertos valores que quiero encontrar, lo primero que debo de focalizarme es que este proceso sea estable. Cuando es estable, pues tiene la capacidad de ser capaz o no. Aquí, antes de ser capaz o no, pues yo lo evaluaría, ¿verdad? Aquí yo tomaría una decisión, en este caso en base a indicadores, de si el proceso es capaz o no. Nos da un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, la asistencia, tiempo en llegar al trabajo. Puedo encontrarme dentro de ciertos límites de especificación. Vamos a pensar que en este límite de 10 minutos, pues yo tenga la posibilidad de checar en mi trabajo, ¿verdad? Sin que sea un retardo. Bueno, nos dice capacidad de un proceso. ¿A qué me refiero cuando hablamos de capacidad de un proceso? Nos dice que consiste en conocer la amplitud de la variación natural de un proceso para una característica de calidad dada, ya que esto permitirá saber en qué medida tal característica es satisfactoria, cumple con las especificaciones. Recuerden lo que les he dicho, ¿verdad? Nosotros trabajamos con encontrar, en la medida de lo posible, bajo cierta distribución, pues que los datos se aproximen más hacia el promedio con el que estamos trabajando. Yo lo que quiero es que no exista variación, ¿sí? Yo lo que quiero es que la desviación estándar no exista, sea igual a cero. Produzco componentes, quiero que todos los componentes en sus mediciones, en sus pesos, etcétera, estén aquí. No quiero que ninguno presente desviación, se separe del valor objetivo con el que estoy trabajando. Entonces, cuando trabajo ya con una capacidad de proceso, pues puedo tener algunas métricas e identificar qué tan bien se comporta este. Puedo tener también una métrica en relación a la pérdida financiera que tengo al desplazarme o al tener cierto comportamiento en el valor de salida. Puedo establecer entonces ciertas fórmulas, en este caso CP, ¿se acuerdan? Índices de capacidad, que es el que les pedí que me dijeran. Habla de la diferencia entre los límites de especificación entre las variaciones reales. Acuérdense, nosotros le llamamos 6 sigma porque tenemos pues 3 desviaciones hacia la izquierda, 3 desviaciones hacia la izquierda de la curva, que nos da una variación real en el proceso. Algo más o menos representado de esta forma, ¿sí? Tengo 6 desviaciones, por eso le llamamos 6 sigma, ¿verdad?
Tengo una desviación, una separación, otra, y 3 también hacia la izquierda. 6 sigma. Ese intervalo de tolerancia que nos dan los límites de especificación y cómo se comporta el proceso es lo que me dice qué tan bien o qué tan mal estoy. Desde luego, mientras más reducida esté esa campana, pues quiere decir que los datos están más próximos, ¿verdad?, a la media ajustada, que es el valor objetivo, que es lo que quiero yo encontrar. Hay algunos indicadores que nos permiten saber qué tan bien estoy. Me voy a centrar ahorita principalmente en este. Hasta ahorita, para nosotros, si el CP es mayor a 1.33, es adecuado. Muchas personas, inclusive, se van a encontrar que en procesos ya un poco más reales, mucho más complejos en la práctica de ajustar, les pueden decir, ¿verdad?, que el CP, si es mayor a 1, estamos bien. Como que vamos por buen camino. Ahora, ¿qué es una distribución normal? Pues ya se los expliqué ahorita de manera gráfica, lo hemos platicado anteriormente. Dice, el promedio es igual a la mediana y a la moda. ¿Se acuerdan qué es mediana y qué es moda? Cuando veíamos medidas de tendencia central, hablábamos de media, mediana y moda, que son medidas de tendencia central. ¿Qué es mediana y qué es moda? A ver, no se escuchó muy bien. ¿Nos podría repetir, de favor? ¿Alguien ayúdenos? Ok, Ahí moda me es escribió el Javier. valor que es el que se repite más, muy bien. ¿Y mediana? Es el promedio de todos los números, ¿no, Inge? Es la media, ¿no? Sí. ¿No es la mediana La esta? mediana es cuando están acomodados de mayor a menor el que queda en el centro, ¿no? Ok, el número que está al centro. Entonces, si se acuerdan, yo les decía ayer, a ver, vamos a tomar las estaturas. Hacíamos esto, ¿verdad? Yo les decía, esta línea, la que va a representar, la que va a salir aquí, es el promedio, ¿verdad? Es la media. Pero entonces, cuando yo digo que una distribución es normal, me dice, el promedio es igual. Cuando me dice el promedio, me está diciendo, la media es igual a la mediana y a la moda. ¿Qué quiere decir? Pues que el promedio de los datos, el dato central, aquí va a estar contemplado. Que el número que más se repite, pues va a estar aquí. A eso se refiere. Por eso ustedes cuando ven una gráfica de otro tipo, cuando ven una gráfica de este tipo, por lo general, bueno, se lo representa en rojo. ¿Ven así la gráfica? Pues va a representar el promedio, va a representar la media, y después les da unos puntos muestrales ahí. Dice, están así los datos, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? A que las medias muestrales están o deben de estar para que se aproxime una distribución normal, pues lo más apegado en relación con media y con moda. Cuando hablan de simetría respecto al promedio, la simetría tiene más relación
con la curvatura, ¿sí? Con la curtosis, no sé si se acuerdan, con la forma que tiene la curva. Lo que me interesa ahorita que nos acordemos y que pensemos es en esto, ¿sí? La desviación también, aquí, define la posición de la curva. Ya sabemos, ayer lo platicamos. Si yo tengo muchos puntitos, por ejemplo, relacionados con desviación estándar sobre las mediciones, pues entonces resulta que la forma en que voy a dibujar esa gráfica es diferente, ¿verdad? Esto se comportaría así más o menos. Ya no sigue una distribución del tipo norma. Cuando hablamos de los ajustes de la ley de la normalidad, pues la mayoría de los datos o de las mediciones deben encontrarse dentro de esos 6 sigma que hemos platicado. Cuando tengo la interpretación de valores CPK, por ejemplo, las especificaciones se encuentran fuera de los límites de especificación. Pruebas de normalidad, pues no tenemos que preocuparnos mucho porque Minitab las hace. Por default nos hace Anderson-Darling. Chi cuadrada, por ejemplo, Minitab hace algunos años todavía la hacía. Chi cuadrada lo vemos nosotros en simulación, si se acuerdan, la primera unidad, antes de comenzar con variables aleatorias y pseudoaleatorias, números aleatorios, la generación de números aleatorios, Monte Carlo, ¿verdad? Técnicas de Monte Carlo, tenemos que primero ver chi cuadrado y luego tenemos que ver otro tipo de distribuciones, pero lo que me interesa es que sepamos a qué me refiero. Fíjense cómo puedo yo ver cierta gráfica, cierto comportamiento y yo asumir que los datos, ya sé que representados ahí lo más ajustado hacia el promedio, se van a comportar de manera normal, pero me tengo que ir a la tabla para, pues, ver si la comparación del valor P contra el nivel de significancia resulta afectar. Viene un primer ejercicio. Este ejercicio nos dice, el éxito en la manufactura en el vidrio radica en encontrar la temperatura del proceso para regular las fuerzas internas que lo hacen quebradizo. Fíjense qué nos dice, más que nos vayamos ahorita así directo a hacer el ejercicio. Me interesaría que se fijen en esto. ¿De dónde creen que obtuvieron esa información? He revisado los videos que les pongo. Déjenme, lo hago un poquito más grande. En ocasiones me fijo que como que no alcanzan a verlo muy bien, pero pues no me dicen, muchachos. A ver, no sé, a ver si ahí lo alcanzan a leer bien. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí, ¿A qué creen que se refiera esto? ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde sacaron esos datos? Pues ahí tuvieron que hacer un diseño experimental, ¿no? Para ver cuál era el factor que influía en lo del vidrio. Así es, perfecto. Entonces, fíjense, por eso nosotros hasta esta segunda unidad comenzamos a ver variabilidad. Yo ya me di cuenta en mi proceso que tengo problemas, ¿verdad? Pero es común, en la práctica nos encontramos con que, oiga, pues tenemos broncas, ¿verdad? Algo está fallando. Inmediatamente preguntamos, ¿qué falla? Pues quién sabe, ¿verdad? No sé. Pues lo primero que tengo que hacer es revisar el proceso. A ver, ¿qué falla? No, pues tomando el ejercicio que decíamos ayer, ¿no? Pues yo me dedico a empaquetar frijol que cosecho. Hago paquetes de 1 kilo. Y de repente cuando los peso, me estoy dando cuenta que tienen de más o de menos. Tengo una máquina o tengo 5 personas que me ayudan a embolsar. Entonces automáticamente yo digo, a ver, ¿las personas tienen tiempo trabajando conmigo? Sí. Ah, pues me voy a las básculas. ¿Están calibradas? No, pues que sí.
Ok, a ver, el proceso, ¿cómo lo está haciendo? No, pues así. Ah, caray, entonces, ¿qué falla? Sin que se dé cuenta, lo checo, ¿verdad? Lo checo un día, 2 días, a ver qué pasa. Analizo el proceso, tomo muestras. A partir de ahí, yo digo, pues lo que puede estar fallando es esta cosa, ¿sí? La combinación de tal máquina con Juanito, etcétera. Esa es una forma en la que yo puedo encontrar variaciones. Cuando ya tengo estabilizado mi proceso, cuando ya sé cómo se hace bien, pues ahora sí puedo hacer un diseño de experimentos para ver con tal máquina, con tal persona, etcétera, es la mejor forma en la que yo puedo empaquetar. Aquí ocurre lo mismo. Ellos ya saben, tras un diseño de experimentos, que tener la temperatura en determinado nivel, ya sea alto o bajo, dependiendo del nivel del factor, y que al interactuar con las fuerzas, voy a obtener determinados niveles. Esos niveles están dados por límites de especificación. ¿Qué me dice el ejercicio? El ejercicio me pide varias cosas. Ahorita no me voy a centrar mucho en lo que me pide, porque pues, es análisis de capacidad de proceso. Nosotros estamos centrados en la interpretación de los índices de capacidad. Pero fíjense, ¿verdad? Nos dice, a continuación se presentan datos recogidos de la resistencia al estallamiento de 100 botellas de vidrio. Al analizar el proceso, analizar el proceso de acuerdo a límites reales, límites de especificación reales, índices de capacidad, y luego nos pide un montón ahí de índices. Yo les pedí que buscaran ustedes cuáles son aceptables para CP, para CPK y para CPM. Y luego, interprete los resultados obtenidos, se considera el proceso capaz, estarían en posibilidades de resolver un ejercicio de este tipo, tendríamos que checar los datos, ¿verdad? Pues, tenemos estos datos, ¿qué es lo primero entonces que nos dice el diagrama de flujo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Fíjense, ya fui, muestré, ya tengo los datos, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Ya tengo las mediciones. ¿Qué es lo primero que hacemos? Yo por eso les he dicho en algunas ocasiones que nosotros como asesores cometemos errores. El principal error es que yo les pongo el ejercicio, por ejemplo, yo digo, ¿saben qué? Vamos a hacer un ejercicio de práctica, ahí les va. Les doy el enunciado, en el propio enunciado, fíjense lo que implica, pues ya se hizo un diseño de experimentos. Yo les digo, órale pues, ahí están los datos. Nos basamos únicamente en pasar los datos sin entender una especificación real, es decir, sin entender, pues, ¿y esos 265 cómo se obtuvieron? Ahora, voy a hacer un estudio de capacidad de procesos, inmediatamente me voy a hacer o obtener los índices sin analizar los datos, ¿verdad? Yo sé que estos datos, si sí se obtuvieron de manera correcta, si no hubo errores en la medición, pueden reflejarme varios problemas de variación. Uno orientado hacia el proceso, cómo se hace, y otro hacia la propia naturaleza de cómo lo estoy haciendo. De tal forma que yo les puedo decir, como resultado, por ejemplo, de un RNR, de un gauge RNR, ¿qué puedo evaluar cuando obtengo un RNR? ¿Qué resultados me puede dar? ¿Está mal qué cosas? La repetibilidad y la reproducibilidad, ¿verdad? ¿La repetibilidad a qué se refiere? ¿En
Es la variación de los resultados, ¿no? La repetibilidad. Sí, pero ¿en qué? ¿Los resultados de qué? Nos va a dar errores que reflejan variaciones en qué, asociados con qué. Con el equipo. Con el equipo de trabajo. Ok, muy bien, con el equipo. ¿Y la reproducibilidad? Con los operadores. Con el trabajador. Muy bien. Pero también puede haber otro resultado asociado a esto, ¿verdad? ¿Cuál será? Que es inherente al proceso. ¿Es el error de qué tipo? La parte aparte, Perfecto. Aquí hay error de parte a parte. ¿Eso qué significa? Que puede haber un error en el diseño del proceso de fabricación. O sea, pueden ser los materiales o en algún paso. Muy bien. Algo estoy haciendo mal, ¿verdad? Produzco algo que yo quiero que siempre sea lo mismo. Y luego uno me da de una forma y luego produzco otra y algo cambia. Hay variación. En este caso, aquí yo podría decir, pues necesito un análisis de capacidad de proceso, ¿verdad? Para ver qué es lo que está fallando al tener mis datos dentro de una distribución normal y saber cómo se comporta. Por eso, aquí, lo primero que voy a hacer cuando tengo los datos, entonces, ¿qué va a hacer? Vamos, estos datos yo los obtuve porque ya sé que no hay problemas asociados al sistema de medición con la persona. O sea, yo ya descarté que la persona hubo un proceso de reclutamiento y selección, se le capacitó, no hay problemas asociados a la persona. Es decir, lo asociado a reproducibilidad lo descarto. Ahora, lo asociado hacia los equipos, que sean los equipos adecuados, que estén calibrados, que tengan mantenimiento preventivo predictivo, también. Es decir, lo asociado a, ¿a qué? Repetibilidad. Muy bien. Entonces, me voy a focalizar ahora en las variaciones que tengo drásticas. Fíjense, ahorita nada más de ver así la tabla, así a ojo de buen cubero, dicen, fíjense, tengo mediciones como esta, sin que haga ningún análisis, me dice 197. Y luego 346. Déjenme identificar algún otro valor muy... Acá, miren, por ejemplo, este 187. Valor alto. Por ejemplo, acá, miren, 334. Lo primero que tenemos que hacer es revisar si estos datos se aproximan a una distribución normal. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo haríamos en Minitab, ¿verdad? Pues iríamos ahí checando los datos. Tendría que poner los datos aquí, por ejemplo, e irlos pasando. ¿Me ayudan? ¿Se ve o no? Me voy a ir, no pasa nada, voy a tomar, para hacerlo un poquito más fácil, me voy a ir de manera vertical. Y si me equivoco, me van diciendo. Voy a comenzar con esta columna.
escuchan la música. Un vecino ya puso su música. No me traje la diadema, estoy así con el audio de la computadora, así es que disculpen si escuchan los corridones que tiene. Inge, se me hace que ahí en una se equivocó en la de 378, en la número 87, eran 278. Sí, es 278. 278, 254, 274, 275. Bueno, terminamos, nos falta la última. Es 278, 250, 265, 270, 298, 257, 210, 280, 269, 251. Voy a pasar el material de cualquier forma para que ustedes practiquen o bien vayamos haciendo otros ejercicios la próxima semana. No vamos a tardar tanto en este ejemplo, tal vez nada más el lunes vemos un recordatorio y luego ya veremos a qué nos referimos con Taguchi. Muy bien, entonces voy a revisar estadísticas, estadística básica, prueba de normalidad, datos. Les digo, por default lo hace con Anderson Darling, eso no nos genera mayor problema. Le pongo aceptar. Lo voy a poner aquí en la otra. Pizarrita. ¿Sí? ¿Se fijan? A pesar de que yo ahorita que vi los datos dije, pues hay mucha dispersión en los datos, pues me aparece ahí alguna información. ¿Qué logran ustedes ahí entender? ¿Qué logramos ver? Hablábamos ayer, no me voy a sentar media desviación, eso ya lo platicamos ayer, pero me voy a fijar en dos cosas primordialmente. En realidad, con lo que voy a tomar yo la decisión, ahorita es esto, ¿verdad? ¿Qué pasa con el valor P? ¿Qué les expliqué ayer?
¿Qué pasaba con el signito que está aquí? ¿Se acuerdan lo que les decía ayer? No hay signo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que los datos sí son normales. Muy bien, los datos sí se aproximan a una distribución normal. Pues ya lo hicimos, ¿verdad? Porque si los datos no nos hubieran dado normales, tendría que regresar al proceso y ver cuál es la problemática. Ahorita de inicio tendría que haber, pues, ¿por qué me da tanta variación? Lo primero que tengo que hacer es, me regreso al diagrama de flujo que comenzamos a ver ahorita al principio de la clase. Luego me dice, si los datos están bajo un control, no, no están. ¿Qué hacemos? Pues tengo que identificar la causa variable de la variación. Identificaría la variación, la solucionaría y después otra vez tendría que ir a tomar yo datos, ¿verdad? Tendría que ir a muestrear, obtener información de nuevo y luego realizar de nuevo el ejercicio. En este caso, pues ya lo hicimos, ¿verdad? Nos dice que los datos sí son normales, ya ni me tengo que ir a ProModel, al StatFit, lo que habíamos platicado anteriormente. Ahora sí voy a analizar, voy a realizar el estudio de capacidad de proceso. Voy a estadísticas, herramientas de calidad, voy a hacer el six pack. Ahora sí podría escoger el de arriba, ¿verdad? Sí puedo escoger el de normal, porque ya lo corroboré, le pongo normal. Tengo aquí los datos, los subgrupos, se refiere, ayer se los expliqué a qué. ¿A qué se refieren los subgrupos? ¿En cómo fueron capturados? Ok, aquí no me dice más el ejercicio, pero me presenta la tablita, yo asumo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 subgrupos. Pues le voy a poner 10, yo estoy asumiendo que así se nos dio, ¿verdad? Luego, me pide otra información. ¿Tengo especificación inferior? El ejercicio sí me dice que trabaja con límites de especificación, ¿verdad? Tengo 200 y 320. 200 y 320. Me dice también media histórica, aunque sea opcional, si no la saben, pues aquí la tenemos. Se la puedo poner o no. De cualquier forma, en la prueba de bondad de ajuste se le llama la prueba de normalidad también. Aquí tengo los datos, ¿sí? Se los puedo poner o no, yo no se los puse, así me fui a la brava. A mí lo que me interesa es que aquí en la siguiente tablita, que me da el informe, si ustedes se fijan, no le voy a hacer mucho caso a las primeras 3 gráficas del lado izquierdo. Si recuerdan el ejemplo de ayer, en medias y rangos, como que inclusive tendía a darnos información que no me dejaba del todo claro que el proceso no era capaz. ¿Por qué? Pues porque me decía que las mediciones, tanto en gráficas de medias y rangos, eran adecuados. Entonces tengo gráfica de medias, de desviaciones o de rangos, y luego tengo los valores de los subgrupos. ¿Cómo se comporta el histograma? Fíjense, a diferencia del de ayer, me da la gráfica de probabilidad normal, pues aquí los datos sí se aproximan a una distribución normal. Ahora sí, si ustedes se fijan, a diferencia del ejercicio de ayer, aquí me presenta esto, miren. Ayer el ejemplo, yo me fui directo a explicárselos tras la interpretación de que los datos no se aproximan a una distribución normal. Me brinda esta tablita. ¿Qué me quiere decir esa tablita? Les encargué una tarea en relación con índices. ¿Qué les dicen esos índices?
Ayer nos ficábamos nosotros en algo así como que básico, ¿verdad? Que era, ¿qué? ¿Cómo dijo, Inge? Partes por millón, ¿se acuerdan? De 1 millón de piezas, 72,097 están mal. Pero si yo les dijera, no se fijen, no tomen en cuenta las partes por millón. Entonces les puse un poquito más ingenieril. A ver, resuélvanme en base a un indicador. Tomen en cuenta CP o CPK. ¿Cuál es el valor? Podríamos llamarle o ideal o mínimo que nos pide CP o CPK para identificar la capacidad del proceso. Del CP es 1.67 y del CPK 1.33. Muy bien, entonces, con los valores que tenemos ahorita, ¿qué podríamos nosotros decir? Pues se supone que estos indicadores el número debe de ser mayor a 1.33 Muy y a bien, 1.33. pero no lo son. ¿Qué podríamos decir? Es El proceso no es deficiente. capaz. Muy bien, el proceso no es capaz, ¿y eso qué significa? ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar, pero ¿qué quiere decir que al mejorarlo, cómo? ¿Qué significa que el proceso no sea capaz? Es como si me dijera, ¿verdad? Pues siempre se puede mejorar algo, siempre puede ser mejor. No me está diciendo así mucho. Pero ¿qué refleja que el proceso sea capaz? ¿De qué estamos hablando nosotros ahorita? El tema, ¿cuál es lo que nos estamos centrando? ¿Cuál es el tema central de esta segunda unidad? Variabilidad. Ok, entonces si el proceso no es capaz en relación con variabilidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Que no está bajo control estadístico? A ver, bajo control estadístico los datos sí nos dieron una distribución normal, ¿no? Sí están bajo control estadístico, por eso hice la prueba de bondad de ajuste y me dio el valor positivo y también cuando estoy tomando la interpretación para tomar una decisión en relación a si el proceso es capaz o no, pues tomo CP y CPK. Que si no, acuérdense, el ejercicio que vimos ayer donde los datos se aproximaban a una distribución no normal, yo me iba por PP y PPK. ¿Qué significa entonces que el proceso no sea capaz? ¿Que no se están cumpliendo las especificaciones? Bien, no se están cumpliendo las especificaciones, realizo un producto y el otro tiene mucha variación en relación con el otro y así, miren. Es lo que yo buscaría. Recuerden, tener siempre los valores relacionados con la desviación, lo más cercano a qué valor dijimos. A la media. No, no, no. La desviación, pero ¿qué valor sería el que yo esté buscando? O sea, sí entiendo lo que me quiere decir, que esté lo más cercano hacia el valor promedio. Pero si yo le pregunto, ¿cuál es el valor esperado en relación con una desviación? Cero. Muy bien. Yo lo que quiero es que no exista desviación. Que no haya variación entre un componente, entre un producto y otro. No quiero que exista variabilidad. ¿Vamos bien? ¿Un poquito más claro? Sí, Inge.
De acuerdo, entonces, que descansen. Voy a detener la grabación. Continuamos la próxima semana. Que estén bien, ¿eh?